le bendiga. Tengo a mi hermana Gladys Ortega, Dios le bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Me perdí por un ratito, hermano, pero es que se me reseteó el programa. Amén, pastor, Dios le bendiga, pastor. Miro que ya la mayoría ya casi está, pastor. Veo ya a mi hermano Oscar Funes, Dios le bendiga. Mi hermano Richard, Dios le bendiga. Vamos a ver, ¿quién más? Mi hermano Jonathan Antino, Dios le bendiga. Mi hermana Merari y su hermano ya están conectados. Nuestro hermano Jorge Arias, Dios les bendiga. ¿Y más? Amén, hermano. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, hermana. Bendiciones ahí con su amado hermano. Saludos. Pastoreador también está nuestro hermano Omar Ayala. Dios les bendiga, hermano, a todos. Amén. Estamos entonces. Nuestro hermano Gerson de pastoreador ya está también ahí conectado. Faltan algunos, pastor, pero no sé si le damos un minuto pero la mayoría ya está conectado. Bueno, ya vamos a ir iniciando. Gloria a Dios. Hay 21 ahí. Por todos. Los que van a bautizar, falta alguien. Vamos a ver. No veo a Giorgio. Ahorita le estoy escribiendo a César para que le pase el link de la clase también y trate de conectarlo. Vamos a ver. Falta, ahí está mi hermano Ian también, que es uno de los que se van a bautizar. Está con nuestro hermano Gerson Molina ahí recibiendo la clase. Déjame ver el listado. ¿Quién más falta? Jonathan, aquí está, ¿verdad? Jonathan, entiendo. Jonathan, ahí está. La clase es para todos. Pero Sí. Hermano. Sí, Jonathan sí se va a bautizar, pastor. Ahí está recibiendo ya la clase. Hermano. Hermano Oscar también, ¿no?
Aquí está el hermano. Mire, es que yo tengo un viaje para Choluteca el sábado y hasta el martes. Pero caso que no salí del viaje, entonces existe la posibilidad, pues para mí no la descarto del todo. Entonces yo quiero que me dejen así como en stand-by. No he confirmado todavía el viaje. El viaje no está confirmado, depende del resultado del sábado. Si el sábado... Bueno, hermano, el Señor sabe y Dios va a mover ahí lo que es correcto, y si no, pidiendo. no se preocupe. Así es. En un momentito ahí lo bautizamos, no se preocupe. Vaya, hermano, vaya. Bueno, vamos a iniciar entonces, hermano Mario. Cuando estemos, Amén, pastor. Usted tiene ahí el control ahorita. un abrazo para todos, Dios les bendiga, qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente. La clase de los bautismos siempre es bien importante para todos. Los que ya están ahí pendientes. Tal vez los hermanos que no tengan mute, pónganle mute ahí y así le entramos. Gloria a Dios, gracias. Vamos a orar primero en el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Muy complacidos con el Señor por estar acá justamente con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Esta noche, Señor, siempre es un privilegio grande para mí estar aquí juntamente con mis hermanos y poder colaborar, Señor, en el crecimiento espiritual de ellos. Ayúdanos a entender mejor para algunos de nosotros lo que ya hicimos y para otros lo que van a hacer este domingo, si tú lo permites, Señor, poderlo entender mejor y poder, Señor, recibir esa bendición. El bautismo es una bendición, la cual, Señor, tú nos has dejado como una doctrina a seguir. Todo cristiano debe de bautizarse, todo cristiano, y lo hemos recibido, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdenos que nuestros hermanos también tengan un corazón abierto para poder recibir tu palabra y poder entender mejor este bendito acto del bautismo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amados, vamos a iniciar con la clase bautismo en agua. Creo que siempre tratamos en las enseñanzas, sobre todo los martes, y es un tema que siempre sale, hermanos. Esos temas de enseñanza siempre salen allí a por lo menos a ser mencionados y poder entrarle pues de una manera más específica en ciertos casos. Pero déjeme decirle que el bautismo es un tema, hermano, que no se termina de agotar. Yo sigo descubriendo cosas nuevas en el bautismo. Hace poco estuvimos hablando de Ismael el domingo. Yo creo que hablamos un poquito de cómo tiene que crecer Isaac en nosotros. Y ahí está el bautismo, hermano. Una de las cosas que le da muerte a Ismael, hablábamos de la carne, a Ismael de la carne, y una de las cosas que le da muerte a esa naturaleza caída es el bautismo. Yo creo que en alguno de los puntos vamos a tocarlo. Entonces, el bautismo es algo que no se deja de aprender en toda esta carrera cristiana. Por ende, hermano, no es un requisito, por decirlo así, no debería ser un requisito recibir toda una doctrina para luego bautizarse. No sería un requisito, sino que eso, hermano, siempre trae algo nuevo a nosotros, y cuando nosotros lo recibimos, ya lo tenemos, solo que no lo habíamos descubierto. Cada vez que usted descubra algo del bautismo, usted diga, Señor, esto no lo había descubierto, pero ahora que ya lo descubrí, entonces lo cobro. Yo siempre pongo el ejemplo de que podemos andar un cheque, ¿verdad? De cualquier banco, de X banco, podemos andar un cheque ahí por cierta cantidad de dinero, y ahí lo podemos andar en nuestra billetera, o las hermanas en su cartera, en su monedero, lo pueden andar ahí cualquier cantidad de tiempo. Pero si no van al banco a cambiarlo, ese cheque sigue siendo un papel, aunque tiene valor, pero no lo puede hacer efectivo. Entonces, hasta que lo hace efectivo, lo disfruta.
así hay muchas cosas que nosotros ya las tenemos, pero no las hemos hecho efectivas porque las desconocemos. Entonces, el bautismo tiene una riqueza espiritual, hermano, que a medida en nuestro avance en la vida cristiana, lo vamos descubriendo, y cada vez que descubrimos algo nuevo del bautismo es como que cobramos eso, como que hacemos efectivo esa bendición que ya la tenemos en nosotros, pero no la hemos hecho efectiva. Entonces, por ahí más o menos es una manera de poderla explicar, de que el bautismo es un tema sin fin, hermano. Es un tema sin fin, es un tema que lo vamos a descubrir. Es como la Santa Cena. Hablar de Santa Cena, hermano, eso es una doctrina que como que cada vez que le estudia más uno encuentra más nuevos elementos y más bendición. Y tenemos ya añitos para los que ya tenemos algunos añitos de cristianos, pues tenemos varias veces acercarnos a la mesa del Señor, pero es algo que no tiene fin. Entonces, entrémosle. Yo quiero que llevarlo a Hechos capítulo 2, verso 37. Vamos a iniciar con este versículo. Hermano, solo permítame, voy a poner. Siempre me gusta chequear el reloj, así no se hoy. Vamos a llegar aquí un poquito de tiempo. Aquí lo tenemos ya. Ok, dice en Hechos capítulo 2, mire lo que dice la palabra ahí en Hechos 2:37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, hay dos temas diferentes. Uno es el bautismo en agua y otro es el don del Espíritu Santo, que estuvimos hablando el martes de esto, los dones del Espíritu. Pero ahorita vamos a hablar del bautismo. Entonces, vea que el requisito para bautizarse, hermano, por decirlo así, el requisito para bautizarse solo es arrepentirse y convertirse. Son dos cosas también diferentes. Yo creo que una de las clases primeras que vieron fue el arrepentimiento y la conversión, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. No puede haber una conversión sin arrepentimiento, pero tampoco no solo nos podemos quedar con arrepentimiento, ¿verdad? Hay mucha gente que se arrepiente, pero no se convierte, hermano. Convertirse es volverse de sus malos caminos y volvernos al Señor. Es su conversión. Se encuentra hoy en día mucha gente arrepentida, sabe que anda haciendo mal, sabe que anda en malos caminos, pero no está convertida. Entonces, para bautizarse es importante el arrepentirse primero y después convertirse. Todo el que ya se arrepintió y se convirtió al Señor, esa persona está apta para bautizarse en ese mismo momento, si él quiere. Yo le estoy pidiendo al Señor que lleguemos a eso, hermano, tener un lugar en la iglesia donde podamos bautizar, y que todo aquel que acepta a Cristo y tiene el deseo en ese mismo momento de bautizarse, allí mismo hacerlo. Yo creo que el bautismo no deberíamos de esperar mucho tiempo, hermano. No deberíamos de esperar mucho tiempo. Y después que empiece a recibir acerca del bautismo, pero realmente sería todo aquel que acepta a Cristo, se convierte, se arrepiente, se convierte. En ese mismo momento sería la necesidad de bautizarlo y poderlo hacer, porque no sabemos qué puede pasar minutos después, una hora después, no sabemos qué puede pasar 5 días después, una semana después, un mes después, no sabemos. Y que una persona se bautice es bien importante, hermano, es bien importante, ¿verdad? Una persona que solo acepta a Cristo como su Señor y no se bautiza, en lo espiritual pierde mucho. Hay muchas recompensas que se pierden. Por eso es importante el bautismo. Y ahí vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, la conversión es importante, hermano. La conversión y el arrepentimiento y conversión. Es importante también explicar esto, que bautismo, hermano, viene una palabra griega que entre sus significados, o el significado, por decirlo así, es ser sumergido totalmente. Es bien importante esto. Yo he visto algunos hermanos que con buena intención bautizan a los hermanos, pero lo hacen en un poquito de agua, no sé por qué, hermanos, y una dificultad de repente hay,
de que no se puede conseguir tal vez una piscina un poquito más grande donde los hermanos pueden ser sumergidos totalmente, sumergidos. Eso es lo que debemos de hacer, hermano, y explicarlo bien. Bautismo es ser sumergido en agua, que no quede ninguna parte de su cuerpo sin ser sumergida en el agua. Entonces, para los hermanos que se van a bautizar, váyanse con confianza, en el nombre del Señor lo vamos a hacer, pero es bien importante eso, ser sumergidos totalmente en el agua, porque eso es lo que significa bautizo. El bautizo no es, hermano, no es una aspersión de agua como lo hacen en otros lugares, esa es otra doctrina. El bautismo no es solo asperciar agua, eso no es bautismo, eso es tal vez otra clase de ritos que hacían el pueblo judío o en sus fiestas judías, es como purificar, pero este que estamos hablando del bautismo es ser sumergidos totalmente en agua. Entonces, miremos algunos aspectos que nos deja el bautismo. Y aquí toditos, hermanos, por favor, pongamos mucho empeño en poder revisar esto para que usted también vaya viendo, esto no sabía yo que cuando me bauticé había pasado esto. Entonces ya va a ver que en esta enseñanza van a haber muchas cosas de las cuales usted se va a dar cuenta que ya están en su vida, para los hermanos que ya están bautizados, que ya están en su vida, hermano, y que de repente por desconocimiento no las hemos recibido del todo. Por ejemplo, en Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal. Yo lo quiero asociar un poquito con la enseñanza que recién dimos, hermano, con la prédica que recién dimos el domingo, o que estuvimos hablando toda la semana anterior. Mire, ahí podríamos ponerle nombre y apellido a eso. Eso de al despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo, ahí es Ismael, hermano, es la naturaleza caída. Mire, por medio del bautismo nos despojamos de eso. En algunos de los puntos que tocamos, en algún momento tenemos que despojarnos de esa naturaleza vieja. Entonces, ahí entra el bautismo. El bautismo, hermano, es una bendición espiritual realmente que debemos de entenderla un poquito mejor. Mire, por medio del bautismo, al ser sumergidos, estamos dejando sepultado el hombre viejo y resucitando a una nueva vida, a un nuevo cuerpo, a una nueva naturaleza. Entonces dice el verso 12, fuiste sepultado juntamente con él en el bautismo. Mira, ahí dice, verso 12, en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado, ahí lo dice, justamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Entonces, una de las cosas que hace el bautismo, hermano, es que nos da esa bendición de poder ser mudados. Y ahí menciona algo importante, que es ser circuncidados. Pero esta es una circuncisión, y como lo explica el versículo, no hecha por manos, ni es hecha en la carne tampoco, sino que es una circuncisión por medio del Señor, por medio del Espíritu. Esta circuncisión, hermano, debemos de asociarla como una marca. Mire, en el tiempo de los judíos, en la época del Padre, por decirlo así, Abraham le dieron este pacto que todo descendiente de él, por la línea de Isaac, tenía que ser, más que todo, por esa línea tenía que ser circuncidado. Era una señal. Fíjese que por ejemplo, cuando la hija de Faraón estaba en el río y a Faraón siendo un bebecito lo dejan ir por el río, cuando las hijas de Faraón hallan el niño y arden mire, lo primero que dicen es un hebreo. Entonces la pregunta es, ¿por qué sabían que era un hebreo? Porque ellas determinaron rápido, no dijeron, este niño es un egipcio, este niño es de nuestro pueblo. ¿Por qué ellas dijeron rapidito, es un hebreo? Porque ellas miraron la circuncisión hecha en el niño. Entonces, esa marca estaba desde pequeñitos, hermano, a los 8 días, dice la Biblia, que todo israelita, varón, desde los 8 días lo circuncidaban, lo marcaban. Cuando los pueblos enemigos querían asegurarse, por ejemplo, imagínense que agarraban a alguien en su tierra como espía. Entonces, ellos, para asegurarse de dónde eran ellos,
ellos revisaban esa marca, y si esa marca estaba en el cuerpo de ellos, entonces determinaban con esa marca, este es un hebreo, este es un israelita. Entonces es una marca, y ahora nosotros, como hijos de Dios, el bautismo nos marca como un pueblo santo, pero ya no como hermano, como el antiguo pacto, no, estamos dentro del nuevo pacto. Pero mire que eso deja una marca espiritual. Entonces, el enemigo, a alguien que está bautizado, ya le puede ver esa marca. Las entidades espirituales ya pueden ver, este es cristiano. Por medio del bautismo, hermano. Por eso es importante que un cristiano se bautice. Es importante que un cristiano, en el mismo momento que recibe a Cristo, se debería, hermano, esa marca. Y desde ahí las entidades espirituales ya conocen a esa persona como un cristiano porque ya tiene esa marca, ya tiene esa distinción. Entonces, el bautismo es una distinción, hermano, que es una marca donde a nosotros nos identifica como discípulos. Quiero ver si el punto es ese, que hay una transmisión en el bautismo. Aquí está. Mateo 28:19. Mire, es una transición. Cuando alguien se bautiza, es como que está pasando a otro nivel espiritualmente hablando. Mire lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero mire cómo se hacen los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo nos da a nosotros, hermano, el grado de discípulos. Alguien que no se ha bautizado es un creyente, pero no discípulo. Para entender un poquito esto, fíjense que hay oyentes, creyentes, discípulos. Así está más o menos la distribución. Cuando uno empieza, hay gente que solo llega a oír a la iglesia, pero como no ha creído en Cristo, solo son oyentes. Por el oír, en la fe, el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien ya recibe esa palabra en su corazón y cree que el Señor es Dios, que Jesús es Dios y que es el Salvador del mundo y entrega su vida al Señor, pasó de ser un oyente a un creyente. Pero cuando ese creyente se bautiza, pasa de ser un creyente a un discípulo. Es diferente. No es lo mismo ser creyente que discípulo. El discípulo es como que ya se matriculó en la escuela de Jesús, hermano. Es como que ya entró, cuando uno entra a primer grado en la escuela. Mire, alguien puede ir a recibir clases a la escuela. Un niño que lo puede llevar a recibir clases a la escuela, pero si no se matricula, ese niño no va a aparecer en los registros de que ya se cursó los grados. Tiene que matricularse primero. Entonces nosotros como hijos de Dios, para pasar a ser discípulos, necesitamos ser bautizados. El bautismo nos da esa entrada a la escuela de Jesús, al discipulado de Jesús. Ya no solo somos seguidores, ya no solo somos oyentes, sino que ahora somos sus alumnos, sus discípulos. Estamos entrando a la escuela de Cristo, estamos en la escuela de Jesús, donde empezamos ahí un camino bastante largo, fíjese, hermano, una carrera bastante larga, pero que durante no la comencemos, el tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue corriendo y de repente, hermano, no hemos entrado a la escuela. Como que un adulto ya, hermano, a los 15 años venga a decir voy a entrar a primer grado, y que hizo todos los 7, 8 años atrás, porque no se matriculó. Entonces, empezar a avanzar, hermano, eso es un punto bien importante. Nos convierte en discípulos. Ahora, ¿qué más? En Juan capítulo 3, verso 5. Si al final hay preguntas de algo, hermano, tenga confianza en hacerlas. Créanme que ninguna pregunta es sencilla, ninguna pregunta es como para menospreciarla. No, todo el que tenga alguna preguntita acerca de esto, no tenga temor en hacerla, al final vamos a dar un tiempo. Mire lo que dice Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad le digo, que el que no nace del agua, ahí está el bautismo es un nacimiento, hermano. Así como hay un nuevo nacimiento en el espíritu, pero también hay un nuevo nacimiento en el agua. El que no nace del agua, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Mire qué cosas en lo espiritual.
Por eso le digo que un cristiano debe de correr a las aguas, hermano. Debe, así como es que a mí se me viene aquel pasaje de Hechos capítulo 8, cuando Felipe se le acerca aquel carruaje y va aquel etíope de regreso a su tierra natal, y ese etíope va leyendo, hermano, Isaías, y él dice, leo, pero no entiendo. Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lees? Él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Cuando Felipe empieza a explicarle, hermano, él recibe la revelación y acepta a Cristo. Pero llegan a un lugar, dice la Biblia, donde hay agua, en ese mismo momento. Entonces dice él, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Entonces, hermano, por eso le digo, qué importante es correr a las aguas, correr a las aguas, correr a las aguas. Porque no sabemos qué puede pasar. Yo tengo que explicar esto y tengo que decirlo, hermano, porque, mire, un cristiano que solo acepta, bueno, un cristiano, un creyente que no pasó a ser discípulo, que solo aceptó a Cristo y por alguna razón, hermano, no logró bautizarse, por alguna razón no logró bautizarse, pudo ver el reino, pero no puede entrar al reino. Son cosas diferentes. Con esto lo que le quiero decir es que el bautismo a nosotros nos da la llave para entrar al reino. Solo con haber nacido de nuevo no podemos entrar al reino, podemos ver al reino. Son grados diferentes, hermano. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Fíjese que a Moisés el Señor lo subió a un monte. Ahí estando en el desierto y estando en la frontera con la tierra prometida, Moisés, dice el Señor, que lo llevó a un monte. Y está en el monte, el Señor le dijo, mira la tierra prometida, vela, apréciala, porque no vas a entrar en ella. O sea, Moisés pudo apreciar la tierra prometida, pero no entró en la tierra prometida. Son cosas diferentes. Usted sabe que Moisés ahí el Señor le dio una orden y no la cumplió a cabalidad. Señor, eso le desagradó. Entonces le dijo, mira, Moisés, porque has hecho esto, no vas a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, te voy a dar la opción que la puedas ver nada más. Entonces, un cristiano que no se bautiza, ya vio el reino, pero no ha entrado al reino. Por medio del bautismo nos dan este acceso al reino para que podamos entrar en el reino. Y ya estando dentro del reino, hermano, hay otra posición un poquito mejor, que es heredar en el reino. Esas son por lo menos las tres posiciones básicas del cristiano en el reino: es verlo, entrar y heredar. Pero para heredar ya es otra cosa. Ahorita estamos viendo, para entrar en el reino es necesario bautizarse, entrar en el reino. Ya no solo ver el reino, sino que entrar en el reino es necesario bautizarse. ¿Qué más tenemos por acá? Quiero ir avanzando. Vamos a ver, mire este punto, primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 21. Búsquelo ahí, o yo creo que en la pantallita lo vamos a tener. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo que corresponde a esta figura. Ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, os salva. Mire, hay salvación. Algún día vamos a hablar de las cosas que podemos ser salvos, hermano. La salvación no solo se refiere a salvarnos de ir al infierno. La salvación es un tema también bastante amplio, que podemos ser salvos de muchas cosas, Entonces, aquí habla que el bautismo os salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo trabaja nuestra conciencia. El bautismo, hermano, el bautismo limpia nuestra conciencia. Yo creo que todos tenemos aunque sea un concepto así general, que es la conciencia, hermano, aquellas vocecitas internas que tenemos dentro de nosotros, que cuando sabemos que no hemos hecho algo bien, y tal vez nadie se da cuenta, pero usted dentro de usted sí sabe que hay algo malo, ¿verdad? Que hay algo porque no hicimos correctamente. Dentro de nosotros está esa vocecita persiguiéndolos, diciendo, esto que hiciste no está correcto. Entonces, la conciencia
uno de los problemas, hermano, es que nos acusa, hermano. La conciencia nos empieza a acusar y acusar y acusar, y cuando nosotros aceptamos esa acusación es peligroso, porque tiende a desanimarnos y a culparnos y a sentirnos mal, y ya no, hermano, ya no voy a la iglesia, ya no me congrego, ya estoy mal. Entonces, fíjese que el baja nuestra conciencia. Estaba leyendo un poquito de este punto, porque fíjese que este punto es yo creo que uno de los puntos más difíciles de poder explicar. ¿Por qué? Porque la conciencia, hermano, es algo donde se contiene el que uno esté libre de culpa o, hermano, o lleno de culpa. Entonces, con el bautismo nos trabaja en esa parte de nuestro ser, la conciencia. ¿En qué aspecto? En que, hermano, ahora nosotros, es que nosotros, hermano, ya hemos sido perdonados, hombre, y ya hemos sido lavados. Ya hemos sido lavados, y que ahora aplica aquel versículo que está en Juan capítulo 13, donde el Señor le dijo a Pedro, no es necesario que te lave más que los pies. Porque Pedro, usted sabe que ante la respuesta de Jesús, que le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, Señor, lávame entonces las manos y lávame la cabeza, o sea, lávame completamente. Entonces no le dice, mira Pedro, no es necesario, ya te lavé, ya te limpié. Eso hace el bautismo nos lava, nos limpia. Entonces, hermano, ya mismo, solo que hay que estarnos aplicando constantemente. Entonces, quiero todavía esforzarme y hablar un poquito este punto. Por medio del bautismo, hermano, realmente quedamos lavados de nuestro cuerpo. Lavados. O sea, que usted ya no necesita ser lavado otra vez. Por eso hay gente que pregunta, pastor, yo mire que yo me quiero volver a bautizar, porque mire que cuando lo hice, bueno, se evalúa el caso, se evalúa, hermano, pero realmente, si lo hizo, aunque no sabiendo nada, pero usted lo hizo con fe, ya está lavado, no necesita volver a lavarse, no necesita volver a hacerlo, porque ya fue lavado. Aunque lo haya hecho en total ignorancia, hermano, en el aspecto de que no sabía totalmente lo que estaba haciendo. Yo creo que todos nos bautizamos, hermano, incluyendo el que le predica. Yo me bauticé sin conocer un montón de cosas que ahora las sigo descubriendo. Pero el punto es que yo no necesito otra vez ser lavado, porque ya lo fui. Eso es lo que hace el bautismo, que nos lava completamente. Y entonces baja nuestra conciencia y nos da libres de culpa. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y una forma de estar en Cristo Jesús es por medio del bautismo, porque somos sumergidos en Él, de la Biblia. Entonces, hermano, es importante entender esto, que en el bautismo nos metemos en Cristo. Y no hay ninguna condenación, entonces trabaja nuestra conciencia. Cuando venga alguna acusación del enemigo, debemos de saber, hermano, que ya nosotros estamos libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Solo es de alinearnos con el Señor, de pedirle perdón si le hemos fallado, y el Señor pues restaura todo lo que le hemos ofendido, lo que le hemos hecho con nuestro comportamiento. Fíjese que hay un versículo en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice ahí, pero el Espíritu dice claramente, mire, el Espíritu Santo nos habla que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, apostasía, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, que el Señor los reprenda. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. Mire que este versículo nos habla de la conciencia, pero es una conciencia, hermano, cauterizada. Fíjese que considero, hermano, que este es uno de los puntos. Este es uno de los un poquito complicaditos. Yo quiero dar artículos que tal vez ni se los mandé a los hermanos, y me puse a revisar esto ya ahorita tarde. Pero hay unos versículos, hermano. Quiero ver si encuentro uno que está en Hechos. Vamos a ver. Hechos capítulo 1, verso 1.
Mire lo que dice segundo libro de Corintios 1:2. Dice, porque nuestra santificación es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Mire esto, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Entonces, la conciencia tiene que ver mucho, hermano, con que nosotros estemos libres de culpa, libres de culpa. En el libro de Hebreos, vamos a ver si es este. No, no es esto. Déjenme ver, hay un versículo que habla de ese sentido de culpa. Miren lo que dice Romanos 2:15. Mire este versículo. Le voy a leer algunos versículos para que podamos agarrar un poquito este punto que es uno de los más complicaditos de explicar, la conciencia, que a veces la conciencia nos traiciona, hermano. Mire lo que dice Romanos 2:15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos. Es que ahí está la acusación, acusándolos una vez y otras defendiéndolos. Mire, la conciencia, hermano, el trabajo de la conciencia, ese trabajo que hace el bautismo en nuestra conciencia, es bien importante. Es bien importante, es importantísimo que nos metamos, hermanos, a hacer a que nuestra conciencia sea tratada. Y cuando fuimos bautizados, en el caso de los que ya fuimos bautizados, cuando fuimos sumergidos en el agua, con el bautismo trabaja en nuestra conciencia para ya no tener esa, hermano, esa sensación de pecado. Mire lo que dice Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia. Mire lo que decía Pablo. Él testificaba de lo que Dios había hecho. Y mire lo que dice ahí. Para los que van a ir a buscar después, está en Hechos 23:1, pero yo se lo voy a leer. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Mire qué hombre ese. Yo he vivido con una conciencia. Eso es, hermanos, mire, realmente darnos a la gracia de Dios. Realmente no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Cuando nosotros fuimos sumergidos en el agua, ya, hermano, mire, todo eso, todo nuestro pasado quedó sepultado ahí. Ahora somos una nueva persona y no es que no vayamos a fallar, no es que no vayamos a tener caídas, hermanos. Si usted no le ha fallado al Señor después de que le ha entregado su vida al Señor, todos hemos fallado, hermano, y seguimos fallando, pero qué lindo es saber tener una conciencia limpia, decir, Señor, tú ya me perdonaste, tú ya hiciste la obra bendita de borrar todos mis pecados. Eso nos da un estado, hermano, de tranquilidad y una conciencia que no nos acusa, una conciencia que está siempre, mire, como la de Pablo dice, perfectamente limpia. Eso hace el bautismo. Sigamos, en Romanos capítulo 6, verso 4, hay algo bien importante también, este punto es bien importantísimo, hermano, que también le dediquemos un tiempo. Quiero ver cómo verlo aquí, vamos a ver. Vamos bien. Romanos 6:4 dice, pues, por el bautismo fuimos sepultados justamente con él en la muerte, para que así como Cristo resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es lo que venimos hablando, una nueva vida, hermano, a una vida totalmente nueva. Dice el verso 6, porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte. Importante esa palabra, hermano, no es una muerte igual a la que tuvo Cristo, sino una semejanza de su muerte. Es algo simbólico. El bautismo es una simbología de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de ser, hermano, sepultado, pero también resucitado. También dice, lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, fíjese que importantísimo esto, hermano, que también lo veamos, porque al ser bautizados en agua, nosotros estamos como quedando aptos, hermano. No es todo. Es bien importante saber esto también. No es todo, hermano. Pero quedamos como aptos para ser resucitados. El bautismo, todo aquel que se ha bautizado y lo ha hecho bien. ¿En qué aspecto bien? En que
hubo primero arrepentimiento, después conversión, y entonces, y después se bautiza. Esas tres cositas bien importantes. Primero hay arrepentimiento. Ese arrepentimiento lo lleva a la conversión, y después ya en ese estado de conversión lo lleva a bautizarse. Esa persona que cumplió esos tres pasitos, hermano, déjeme decirle que es un candidato para ser resucitado. Qué lindo que en caso que nos toque irnos de aquí, hermano, qué lindo que esa resurrección sea el día de la final trompeta. Hay otros turnos de resurrección, eso ya lo hemos enseñado también. Pero qué lindo si nos toca irnos de aquí, hermano, y si nos toca terminar nuestra carrera antes de que Cristo venga. Qué lindo que nos vayamos con la certeza de que al final de al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la resurrección. En la línea de tiempo es la resurrección número 3, porque ya hubo una que fue la de Cristo. Esa fue la primera resurrección. Él ocupa el primer lugar en todo, dice la Biblia. Y entonces aquí es donde, hermanos, vienen otros temas, pero ya resucitaron a Lázaro, ya resucitaron a la hija de Jairo, ya no, pero es que esas resurrecciones no fueron como la de Cristo. Cristo se levantó entre los muertos para nunca más ver muerte. Cristo se levantó dentro de los muertos, pero con un cuerpo diferente, con un cuerpo transformado, con un cuerpo ya no humano, sino que un cuerpo celestial. Entonces, esa es la diferencia entre Lázaro, la hija de Jairo, aquel que iba camino allá a la tumba, hermano, la hija de la viuda, de la viuda. Ese tipo, o también la que está en Hechos capítulo 9, creo que Pedro la resucita, a la que costuraba, a la que hacía túnicas. Entonces, esas personas sí resucitaron, pero volvieron a ver muerte. O sea, solo fue un despertar. De lo que estamos hablando es levantarse entre los muertos para nunca más ver muerte y con un cuerpo transformado. Esa resurrección, el primero fue Cristo. El segundo turno fueron los santos que se levantaron juntamente con Cristo, que fueron resucitados ellos. Ahora se está esperando el tercer turno de resurrección, y ese va a ser cuando Cristo venga por la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dentro de esos, hermanos, el requisito también es que hayan sido bautizados y que hayan tenido un buen morir, que hayan mantenido limpias sus vestiduras. Después van a haber otros turnos de resurrección donde van a seguir resucitando algunos bautizados, pero tal vez no con sus vestiduras, que no murieron con sus vestiduras limpias. Ese es otro tema, lo vemos otro día, pero aquí el punto es, el bautismo nos habilita para participar en la resurrección de los muertos. Pastor, y los que se quedaron sin bautizarse y no fueron, hermano, buena pregunta. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el ladrón en la cruz? Que ese sí reconoció a Cristo como su Señor, como Rey, pero no fue bautizado, hermano. ¿Qué pasa con aquellas personas que en el último momento de su vida reconocen a Cristo, pero no hay tiempo para bautizarlos? Esas personas son un poquito más complicadas. Por eso es bien importante, hermano, el bautismo, y que lo hagamos al no más haber reconocido a Cristo como Salvador. Entonces, el bautismo nos da ese boleto a la resurrección. Y seguimos avanzando. Romanos 6:6. Sabemos, dice la palabra, que nuestro viejo hombre, sabemos que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ese es el mismo Romanos 6 que viene hablando del bautismo. Pero en esto lo que vemos, hermano, es que hay una desactivación de la naturaleza pecaminosa. Por lo menos, hermano, deberíamos de alguien que ha sido bautizado, deberíamos de sentir una frustración. Hablando de lo espiritual, deberíamos de sentirnos mal, hermano, cuando veamos
Fíjese que yo creo, hermano, que todo el que ha sido bautizado realmente, el que lo hizo de la manera correcta, arrepentimiento, conversión y bautismo, esa persona ya no se va a sentir bien pecando, hermano. Esa persona ya no se va, mire, si comete algo, hey, hermano, se va a sentir mal, se va a sentir, Dios santo, sucio, se va a sentir sucio, se va a sentir, hermano, que realmente no, mire, no están avanzando bien. Entonces, ese tipo de persona busca restauración en el Señor, busca restauración en el Señor. Por eso, mire, yo les decía a algunas personas que me preguntaban, hermano, ¿y por qué hay tanto cristiano hoy que anda en el mundo como que nada? Bueno, pueden pasar muchas cosas, hermano, pero yo creo que lo que más pasa es que hay un montón de gente que creyó haber nacido de nuevo, pero no ha nacido de nuevo. Creyó haber conocido a Cristo, pero no conoce a Cristo. Eso puede ser yo digo lo mayor de los casos. Otro es realmente que se han dejado de ensuciar tanto, hermano, que se acostumbraron a vivir en una vida de esas, se acomodaron a vivir en una vida de suciedad, hablando espiritualmente. Entonces, pero el bautismo, mire lo que hace el bautismo de nosotros, es cambiarnos de naturaleza. Mire, para poder explicar un poquito mejor esto y tal vez ponerlo más claro, hermano, mire, es como, y perdón por el ejemplo, ahorita se lo anticipo, va a ser un poco fuerte. Mire, es como agarrar un cerdito, hermano. Es como agarrar un cerdito y cambiarle su naturaleza. Pasarlo de cerdito a ovejita. Entonces, el cerdito en su naturaleza antigua, ese solo le gustaba, hermano, para él los charcos era su deleite. Solo miraba un lodo de esos sucios, cenagosos, pero para él sus ojos lo miraban como algo deleitoso. Entonces, la naturaleza del cerdito es irse a meter al lodo. Ahí se sienten, hermanos, tranquilos, como que están en un lugar, pero de lo mejor. Pero esa es la naturaleza de ellos. Pero imagínense que en lo natural nosotros pudiéramos quitarle esa naturaleza al cerdito y ponerle una naturaleza de ovejita. Entonces, ya para él, aunque con el mismo cuerpo, pero con otra naturaleza, él ya mira esa suciedad. Entonces, aquel mismo cerdito, pero que ahora con una naturaleza de ovejita, entonces él ya mira el lodo como algo asqueroso, como algo sucio, como algo donde ya no puede ir y meterse. Y aún siendo, hermano, teniendo el cuerpo el cuerpo del cerdito, yo quiero darme a entender, eso es lo que pasa con el ser humano. Eso es lo que pasa con el ser humano. Y habiéndonos en otros tiempos deleitados en el pecado y pasándola bien, hermano, supuestamente ahí en ese mundo de pecado, pero vino Cristo, nos quita esa naturaleza por medio del bautismo. Cuando nos convertimos ahí, sabe que nos cambian de naturaleza. Entonces, aquel mundo donde nosotros vivíamos antes, hermano, ya lo miramos como un mundo no agradable, ya no es para nosotros estar ahí, ya no es para nosotros estar ahí porque nos cambiaron de naturaleza. Eso es lo que habla Romanos 3. Y aquí el título de este punto es inhabilita el cuerpo de pecado. Eso es que hermano, miren, nos desactivan para que nosotros sigamos practicando el pecado. En otras ocasiones hemos explicado esto. Una cosa es que el pecado nos alcanza a nosotros y otra cosa es, hermano, que nosotros vayamos a hacer pecados, son cosas muy diferentes. Entonces, con el bautismo quedamos inhabilitados para una vida de pecado. Siempre viviendo en ese cuerpo, estando en este mismo cuerpo, pero con una naturaleza diferente. Ya la naturaleza nuestra ya nos pide otra cosa, ya nos pide, hermano, que nos congreguemos, ya nos pide que busquemos al Señor, que vivamos una vida digna, justa delante del Señor, ¿verdad? Esa es la naturaleza que nos deja después de haber sido bautizados. Vamos a ver qué más tenemos por acá.
En esto me voy a detener los minutitos que restan, hermanos. En Hechos capítulo 2, verso 41. Creo que es una de las cosas que no dejemos de enseñar para los hermanos, que hermano Marvin, hermana Elmi, y otros que se van a ir sumando. Vamos a ir entrenando a otros para que empiecen a enseñar el corderito, hermano. Aquí los hermanos que están pastoreando, ahí vayan a ponerse las pilas, porque tenemos que meternos todos en esto. La demanda que viene es fuerte y tenemos que entrenar gente, pero en el caso de que algún día le toque dar esta clase de bautismo, es bien importante explicar esto que vamos a hablar ahorita, hermano, porque lo importante es que después de habernos bautizado, entendamos, hermano, que hay cambios en nuestra vida social, hay cambios en nuestra vida devocional, hay cambios en nuestra vida, cultural. Debería de haber cambios, y esto es lo que pasa con muchos cristianos que después de haber creído en el Señor, mire, después de haber arrepentido, convertido y bautizado, pretendemos tener la misma compañía, por ejemplo, con el mismo círculo de amigos que se relacionaba antes. Queremos mantenerlo siempre, y eso, hermano, bíblicamente, ya vamos a leer los versículos, bíblicamente no debería ser así, porque tal vez, hermano, aún en ese momento no hemos desarrollado bien la parte de Isaac, la que hablábamos el domingo. Los que fueron el domingo me entenderán mejor. Isaac está pequeñito, la parte espiritual está pequeñita, y si no nos rodeamos de gente que ya ha avanzado, que ya su Isaac está un poquito más fortalecido, y nos seguimos relacionando con gente que tienen a Ismael más vivo, hermano, que nadie, y a Isaac, pues nada de Isaac, entonces, hermano, tendemos a flaquear, a caer, a volver a lo de antes, a la misma costumbre de antes. Entonces, es bien importante esto. Miren lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, está hablando de Hechos 2, cuando la iglesia comenzó. Aquellos que preguntaban, ¿qué haremos? El primer versículo que leímos era de una gente, hermano, que Pedro les dijo, miren, ustedes ayudaron a que crucificaran a Jesús, y le hicieron todo lo que hicieron. Entonces ellos, después de esto, dijeron, ¿qué haremos? Bueno, arrepiéntanse, les dijo Pedro, y conviértanse y bautícense. Y dice que muchos aceptaron ese mensaje, hermano, se arrepintieron, se convirtieron y se bautizaron. Pero mire lo que dice ahí, ¿qué hicieron esta gente? Dice, y fueron añadidas aquel día como 10 personas. Y perseveraban. Mire qué importante esto, hermano. Post-bautismo. Aquí estamos leyendo de gente que se bautizó. Pero qué importante es lo que ellos hicieron después de haberse bautizado. ¿Qué hicieron después de haberse bautizado? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión. Número 2. Primero, participaban en la doctrina. Número 2, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, mire, alguien que se bautiza, ¿qué sigue después de bautizarse? Importantísimo esto, hermano. Este es un punto muy crucial. ¿Qué sigue después de bautizarse? Hay que doctrinarse. Hay que doctrinarse, hermano. Hay que, mire, los cultos de los martes, ahí dedicamos doctrina. Y yo creo que cada culto se enseña algo, hermano. Mire, nosotros como iglesia, nuestro llamado, como que nuestro enfoque es como discipulado, enseñar la palabra. Fíjese que no estamos tan así, tan entrenados al evangelismo, hermano, y aunque es importante también en la iglesia, pero somos un ministerio donde hay un mayor enfoque, o como que el Señor nos ha llamado esto, a enseñar la palabra, a enseñar, a discipular. Entonces, qué importante es que alguien que se bautice corra después a adoctrinarse, a la doctrina, a aprender doctrina. Eso me habla, hermano, de
de una nueva vida moral. Eso me habla de que ya, mire, si habían otro tipo de enseñanzas de nosotros, hay que eliminar eso, hermano, y empezarnos a doctrinar una nueva vida moral. ¿Sabe qué es doctrina, hermano? Mire, no le busquemos mucha, no hagamos más complicado de lo que a veces es. Mire, ¿sabe qué es doctrina? Un nuevo estilo de vida, una forma de vida, una forma de practicar la palabra. Eso es doctrina. Doctrina es que vamos a tener nuevos lineamientos para vivir. Vamos a tener un nuevo manual de vida. Eso es doctrina. Empezar a hacer las cosas como están en la palabra. Eso es doctrina, hermano. No lo hagamos más complicado. Entonces, alguien que fue bautizado tiene que correr a aprender un nuevo estilo de vida, una nueva forma de caminar, una nueva forma de comportarse basada en la palabra del Señor. Por eso le digo, el bautismo es el inicio, hermano, de una carrera muy larga, de una carrera que hay muchos obstáculos, pero que cuando nos discipulan uno y cuando nosotros nos sentamos a ser discipulados, entonces vamos a avanzar, hermano, vamos a avanzar. Entonces, lo primero es doctrina. La doctrina es importante, pero también la comunión. ¿Sabe qué, hermano? Nuestro círculo de amigos cambia. Sí, hombre, cambia. Mire, si pretendemos, como le digo, conservar las mismas amistades que tenía antes de ser cristiano y sus reuniones solo son con esas personas, hermano, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Yo creo que a todos nos tocó sacrificar 2 o 3 amigos buenos que teníamos, hermano, tal vez desde el colegio. En mi caso tenía ahí unos alerazos, hermanos, del colegio, que esos, a donde íbamos juntos, hermano, y compartíamos todo. Pero ya cuando venimos a Cristo y empezamos a vivir otra vida, hermano, ya no cuadramos con ellos, ya no encajamos ahí, hermano, en ese círculo de amigos. Entonces, con mucho dolor a veces, pero hermanos, sabemos ya la decisión que hemos tomado, que es mejor, es un camino muy diferente. Yo no le digo que es que no los vamos ni siquiera a saludar, hermano, o que van a ser enemigos nuestros ahora, para nada, sino que ahora vamos a pasar más tiempo y compartiendo más con su nueva familia, con sus nuevos hermanos. Ahora, sus amigos son los hermanos de la iglesia, con los que debería formar un círculo muy, hermano, muy cercano, muy cerrado, y que ahora tengamos esa comunión, pero con nueva gente, con nuevas personas, que vamos a hablar del mismo idioma, que vamos a compartir las mismas, hermano, la misma palabra, vamos a compartir los mismos pensamientos de la Escritura. Entonces, el que se bautizó debe de buscar eso. Nos cambia, hermano, nos cambia la vida. Entonces, ya hablamos de que hay una nueva vida moral, hay una nueva vida social, pero también ahí dice, partiendo el pan. ¿Sabe qué es esto? Santa Cena, hermano. Qué tremendo es que después de bautizarse no haya una necesidad de sentarnos a la mesa del Señor, hermano. Es importante, es muy importante que mire, ahora nos sentemos a la mesa del Señor, participemos de la Santa Cena. Alguien que se bautizó, vamos, sentémonos a la mesa del Señor. Eso es, hermano, nuevas costumbres. Ya hablamos de nueva vida moral, nuevo círculo social, con quién nos vamos a relacionar hoy, con quién vamos a compartir hoy, con quién nos vamos a entender bien hoy, hermano. No pueden ser las mismas personas porque ya nosotros hablamos otro idioma y ellos ya hablan otras cosas. Sus pláticas son otras cosas, ya no cabemos en esas pláticas nosotros, pero también nos habla de nuevas costumbres, ¿verdad? Eso es sentarnos a la mesa del Señor. Todo aquel que ha sido bautizado debe de sentir esa necesidad, hermano, de sentarse a la mesa del Señor, tener esa comunión en la mesa del Señor.
Y por último, hermano, nos habla de una vida devocional. Oraciones. Oraciones. Qué importante es, hermano, que nuestra vida devocional esté fortalecida siempre. Mire, si yo le dijera algo, ya sabemos, hermano, grabémonos esas 4 cositas. Grabémonos esas 4 cositas y practiquémoslas. Practiquémoslas. Y hay una necesidad, y hay una necesidad de saber más de palabra, hermano. Saber más de palabras, Señor. Yo quiero entender mejor tu palabra. No quiero ignorar tu palabra, Señor. Yo quiero ser doctrinado, quiero ser enseñado. Que haya esa actitud en nosotros. Número 1. Número 2, que realmente, Señor, yo quiero que mis mejores amigos ahora sean los hermanos de la iglesia. Con la gente que yo me quiero ahora relacionar, Señor. Quiero ser con la gente de la iglesia. Ahí quiero tener mis amigos. Ahí quiero tener mis amistades, mis hermanos. Ahí está mi familia. Entonces, es bien importante que hagamos eso. Y después, Santa Cena. No me voy a perder ninguna Santa Cena, Señor. Si de repente me sale algún compromiso, voy a buscar la manera de cambiar ese compromiso con tal de no fallar a un culto de Santa Cena. Y hermano, y ir tras eso. Y también la vida devocional. Qué importante es que nosotros como cristianos mantengamos una vida devocional. Mantengamos una vida devocional, buscando al Señor en oración, buscando al Señor en adoración, hermano, y cambie toda costumbre del pasado de nosotros para seguir avanzando en esta vida. Entonces, hemos hablado, ya el tiempo se fue y cabal, hermano, yo creo que lo que tenía que decirles, aquí ya lo hemos cubierto de alguna manera así rápida. Entonces, entre las cosas que hace el bautismo es que nos marca, hace nosotros la marca espiritual, como que ya hemos pasado a formar parte del pueblo del Señor, descrito en primer libro de Pedro 2:9, donde dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo escogido por el Señor. Cuando pasamos a formar ese pueblo escogido, cuando nos bautizamos, pasamos a formar esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, nos transiciona de creyentes a discípulos. El bautismo nos transiciona de creyentes a discípulos. El bautismo es la llave para entrar al reino. Pasamos de ver el reino a entrar en el reino. El bautismo también hace un trabajo en nuestra conciencia, hermano. Toda acusación en nosotros se va, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El bautismo nos da un boleto para la resurrección entre los muertos en caso de que terminemos nuestra carrera y no haya venido Cristo, ¿verdad? En caso de que nos vayamos de esta tierra y que el Señor no haya venido todavía. Mire, nos da ese boleto a la resurrección, el bautismo, y el bautismo también inhabilita el cuerpo de pecado y nos pasa a cambiar algunas cosas morales, sociales, devocionales y algunas costumbres. Esta ha sido la clase del bautismo. Hay mucho más que hablar del bautismo, hermano. El bautismo se ve desde el Antiguo Testamento. Ahí puede ver cómo el pueblo, cuando el pueblo del Señor cruza el Mar Rojo, ese es el bautismo. Ellos vienen saliendo de Egipto y se meten en el bautismo del Mar Rojo. Ese es un bautismo. ¿Sabe dónde están los bautismos también? En el diluvio. El diluvio dice que mató toda carne. El bautismo eso hace, hermano. Matar la carne, matar a Ismael. Inhabilita nuestro cuerpo de pecado. Entonces, la tierra recibió un bautismo hace varios años. Recibió un bautismo cuando en los días de Noé se vino ese catástrofe natural donde se inundó toda la tierra y mató toda carne. El bautismo está a lo largo de la Escritura, pero ya ahora lo podemos hacer ya como de una manera un poquito más específica. Amado, si hay alguna pregunta, estoy para escucharles y poderles atender. ¿Sabe qué? Si también hay algún comentario, hermano, se va que platiquemos ahí unos minutitos. Mire, cabalmente tenemos una hora de estar hablando y podemos todavía extendernos un poquito más. Hermano Oscar, le escuchamos. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Dios le bendiga.
en verdad está bien bonito este tema. Amén, Muy amén. bonito. Y por primera vez antes de la clase, pues leí el material. ¿Va? Entonces, quedé impresionado de cosas de que realmente uno las desconoce. ¿Va? Porque en la iglesia cristiana siempre utilizan el método ortodoxo, pues no nos dan una explicación amplia. Y que hoy, bueno, yo la estoy viviendo y me estoy gozando de ello. Entonces, con todo esto tengo 3 preguntas puntuales. Voy a decir, la vamos haciendo una por una, Una por una. Y la vamos a Una por evacuar. una. Ajá. Por ejemplo, el caso mío, yo fui bautizado a los 11 años en la iglesia católica. Yo pedí ser bautizado. Entonces, mi pregunta es, ¿el bautismo católico no tuvo ningún efecto en mi vida cristiana? No marcó nada como No para... por la forma, mire, no por la forma en que ellos lo hacen, hermano. ¿Verdad? Ellos Uh-huh. utilizan otras cosas que realmente, mire, yo quisiera algún día sentarme con uno de ellos, fíjese, pero alguien que sepa, ¿va? Porque la otra vez, hace unos años, me puse a hablar con un amigo mío, compañero de trabajo. Yo sin intención, hermano, de veras, yo no soy para andar peleando ni discutiendo nada. Yo con la sana intención de que explicarme por qué le bautizan a los niños. Uh-huh. ¿Por qué lo hacen así? Dame una... ¿De dónde se basan para hacer eso? Pero él no, católico de nombre, no tenía una... Él dijo, mire, mejor le voy a preguntar ahí a no sé a quién, me dijo, para poder hablar después, pero al final no hablamos. Pero realmente desconozco, hermano, pero por lo poco que conozco de ellos, no lo hacen como realmente está en la palabra del Señor, como una doctrina, como está en la doctrina sana del Señor. Entonces, en este caso sí, tenemos que hacerlo bien, hermano. Según la Biblia, mire, fíjese que ahorita que me pregunta usted, quisiera leer, creo que hay un versículo en Hechos, déjeme ver si es Hechos 13, hermano, que yo realmente aquí pude, por eso le digo que hay hermanos que incluso se han bautizado en la iglesia evangélica, pero hermano, no lo han hecho de la manera correcta, pero esos casos hay que tratarlos un poquito más aparte, hay que hacer unas preguntas más puntuales. Hay un versículo, no es Hechos 13, déjeme ver si es 19, donde a Pablo van unos y les habla el Espíritu Santo y les dice, nosotros no conocemos eso. Déjenme ver, 19 dice, aconteció que mientras Apolos estaba en Corintios, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire cómo a veces cómo podemos estar ignorando la doctrina del Señor. Entonces, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les digo, aquí viene lo que les quiero explicar. Mire, entonces, ¿qué les digo? ¿En qué bautismo pues fuiste bautizado? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que estos se volvieron a bautizar porque estos se habían bautizado en un bautismo que realmente dentro de la doctrina ahora no tenía cabida. Entonces Pablo los volvió a bautizar. No es que los volvió a bautizar, Pablo los bautizó como deberían de haber sido bautizados. Porque no se habían bautizado bien. Entonces, en su caso, hermano, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Y si no se puede este domingo, lo vamos a hacer después rápidamente. Tengo la segunda pregunta, hermano. ¿El bautismo es el acto de fe que nos inscribe en el libro de la vida? No, por eso explicaba. El bautismo nos da otra posición en el reino. Sí. Pero cuando alguien acepta a Cristo, es inscrito en el libro de la vida. Al aceptar. Ok, porque tengo la tercera y prácticamente las 3 van relacionadas a un temor personal. Ajá. Va a un temor personal. Entonces la tercera que le tengo, hermano, dice, ¿qué pasa con estos cristianos que se han cambiado de concilio o de iglesia y se bautizan en cada una de ellas, pero iglesias cristianas, no católicas? Entonces,
hoy están en una, ayer estuvieron en otra y dentro de unos meses estarán en otra, y en cada una vienen ellos, aceptan y dicen sí, porque le dicen no, aquel bautismo no fue el real, este es el, y vienen y se bautizan y se bautizan y se bautizan. ¿Qué pasa con estas personas en realidad? Bíblicamente, hermano, no es bien, eso no está bien. Eso lo podemos ver en Juan 13. Si quiere, leámoslo así rapidito. Juan 13. Mire lo que, déjeme buscar ese versículo. Mire, este tema del bautismo es bien amplio, hermano, y todas esas cosas son muy importantes. Lo que usted está preguntando, hermano Oscar, es bien importante, porque es cierto, hay veces que nosotros mismos, los hombres, hermanos, queremos hacer cosas que ni el Señor Jesucristo quiso hacerlas. Y ese que 13:4 dice que el Señor se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo al Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Mire, esto sería algo para aplicarlo ahí en el bautismo, aunque no, mire hermano, aunque no comprendamos totalmente lo que estamos haciendo, pero si lo estamos haciendo con fe, si ya hemos creído y hemos sido y nos hemos arrepentido y convertido, no importa que no lo entendamos todo ahora, pero dice, lo entenderás después. Es importante eso, hermano, que aunque lo hagamos hoy sin tener todo el conocimiento de lo que es el bautismo, no importa, lo vamos a entender después. Pero después dice ahí, mire, quiero seguirle leyendo, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no, perdón, verso 8, Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mira lo que hablamos en un ratito. Jesús les dijo, el que está lavado, aquí aplica lo que se está preguntando. Aquí podemos decir, el que ha sido bautizado no necesita bautizarse más. Mire, el que ha sido lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Entonces, hermano, yo creo que es por falta de conocimiento en la palabra que se hace eso. Porque si hay alguien que me dice a mí, mire, pastor, a mí mi mamá me obligó a bautizarme. Yo lo hice contra mi voluntad, pastor. Yo realmente, mire, yo fui ahí solo para ya quitarme de encima a mi mamá o a mi papá. Y yo le digo, usted sí necesita bautizarse otra vez porque no se bautizó, hermano. ¿Verdad? Pero si hay una persona que me dice, mire, pastor, yo lo hice de corazón, solo que no entendía todo lo que entiendo hoy, no importa, hermano, eso es el bautismo, lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después, no necesitas ser bautizado nuevamente. Al menos, hermano, que alguien diga, mire, eso, una de las cosas, eso que lo que mire, yo me bauticé realmente. Ya no aguantaba a mi mamá, porque pasa a veces, hermano. Y esa es otra cosa que debemos de aprender. Nosotros los padres no podemos forzar a nuestros hijos a que hagan algo. Esto es por fe, hermano. Esto es porque hay un sentir. O sabe que puede pasar, hermano, fuera cómico si no fuera trágico. No, yo me casé porque me enamoré de una muchacha y esa muchacha me dijo que si yo no me bautizaba, me bautizaba, no le paraba bola. Hermano, hay gente que se bautizó así. Sí. Eso no es bautismo, eso no sirve. Ahí sí hay que hacerlo otra vez porque no se bautizó. ¿Verdad? Sí, hermano, pero si hay alguien que me dice, mire, hermano, mire, pastor, yo me bauticé a los 12 años, pero sí, yo creí en el Señor, yo lo hice con todo mi corazón, pero no entendía nada de lo que estaba haciendo. No importa, hermano, usted ya fue bautizado. Lo que no entendiste en ese momento, lo puedes entender ahora. Entonces, no sé si queda clara la respuesta, hermano. Bueno, creo que sí. Yo quedo despejada la duda, hermano, porque si, como le dije, las tres tenían relación para llevarme el temor que yo he tenido siempre y que anteriormente yo decía, no voy a ser bautizado porque, digamos, en la creencia católica, el que se bautiza es escrito en el libro de la vida. Entonces, si después me volví a bautizar, ¿qué va a pasar? Me van a borrar, no me van a hallar porque tengo tantos bautismos. Entonces, yo creo que con esto queda claro y sin temor, pues, porque estaba, digamos, por decirlo así, doctrinado bajo la fe católica y yo lo había hecho a mis 11 años. Y por esa creencia, pues, pero en realidad, anteriormente que yo estaba dentro de la iglesia cristiana, otros concilios, nunca encontré la respuesta, hermano, y créame que el día que usted estaba predicando y me dio la respuesta, yo me vine gozoso y con el deseo
¿cómo le digo? Días después, estábamos hablando y se tocó así ligeramente el tema del bautismo, y yo le hice la pregunta, si lo recuerda, de que los que estaban bautizados por otra iglesia podían, o qué necesitaba para poder ser bautizado. Entonces yo creo que con esto queda despejada la duda, y a la espera que Dios me dé oportunidad para recibir el bautismo pronto. Porque primero Dios ahorita sea por el el domingo, trabajo, si no, hermano Oscar, lo vamos a acomodar para que sea pronto, ¿verdad? Ok, sea hermano. Bueno, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más tenía alguna duda, algún comentario, pregunta? Amén, pastor. Hermano Marvin. Sí, respecto a la pregunta también de mi hermano Oscar, ¿verdad? Que dice que él se fue bautizado a los 11 años. Yo fui uno también, igual que él, que a los 14 años me bautizaron por la Iglesia Católica. Y cuando ya llegué al Evangelio del Señor, que ya conocí la palabra, como dice la palabra, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Este punto me marcó tanto a mí, pastores, en ese momento, porque dice la Biblia que somos bautizados también para que vuestros pecados sean borrados. Y en el caso cuando nos bautizaron por la Iglesia Católica, pues éramos quizás no niños, ¿verdad? Pero adolescentes, y no teníamos conciencia del pecado que podíamos llevar encima, ¿verdad? Entonces, un niño no tiene ningún pecado porque ya Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por ellos. Incluso dijo, dejad a los niños, venid a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esto me llevó a mí pues a tomar la iniciativa, la decisión de ver la realidad de lo que es el bautismo, de ser sumergido completamente, ¿verdad? Necesitamos sepultar esa vieja naturaleza para que crezca la nueva naturaleza en Cristo. Entonces, quería hacer esa aclaración ahí con el hermano. Amén, y otro puntito, pastor, que usted nos compartió desde el tema pasado anterior, la promoción número 3, que nos dijo de ser revestido, ¿verdad? Nos compartió Gálatas 3:27, usted nos compartió y nos dejó claro que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿verdad? Y me gustó esto, pastor, y quedó calado en mi corazón, ¿verdad? Porque necesitamos ser revestidos de Cristo. No es que ya nos bautizamos y como nos dijo usted ahorita, que hasta ahí nomás llegamos, no, necesitamos doctrina, necesitamos comunión, necesitamos compartir el pan y necesitamos una vida de devoción con el Señor. Sí, hombre, ese puntito que acaba de decir hermano Marvin es una de las cosas que yo le digo. Eso lo descubrí, hermano, ya ahorita siendo pastor. Eso de cómo el bautismo nos da a nosotros las vestiduras de Cristo. Esas cosas, hermano, esas cosas son tremendas. ¿Sabe? Me gozaba yo porque, por ejemplo, está la figura de Jacob y Esaú. ¿Cómo pudo Jacob conseguir la bendición del Padre? ¿Cómo pudo Jacob? ¿Qué fue lo que Jacob al final le dio la bendición del Padre? Fueron las vestiduras de su hermano mayor. O sea que si Jacob va con sus vestiduras a donde el Padre, no recibe la bendición, al contrario, recibe maldición, que fue una de las temores que él dijo, me va a maldecir si me descubre. Pero que cuando él fue a donde Isaac, su padre, para que lo bendijera, le pusieron los vestidos de su hermano mayor y se presentó ante el Padre con esos vestidos de su hermano mayor y fue bendecido. Ahora nosotros, dice la Biblia, que nuestro primogénito es Cristo. Entonces eso me abrió, hermano, un montón de cosas, porque digo yo, ahora, después de bautizarme, yo tengo las vestiduras de mi hermano mayor, Cristo Jesús. O sea, que si voy ante el Padre ya no me mira a mí, a quien mira en mí es a Cristo, porque yo llevo las vestiduras de mi hermano mayor y por eso recibo la bendición del Padre, no por lo que yo soy, sino porque ahora mis vestiduras que yo llevo son las de mi hermano mayor, son las de Cristo, las del primogénito. Entonces, cuando nos bautizamos, somos revestidos. Eso está en Gálatas 3:29, si no estoy mal. Está esa cita, hermano, donde dice que
por medio del bautismo somos nosotros revestidos de Cristo. Oh, eso es glorioso. Eso es glorioso. Sí, yo creo que no sé por qué no lo anoté aquí en mis puntos, pero sí, buen punto. Gracias, hermano Marco. ¿Alguien más, amados? ¿Estamos bien? Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Bueno, Amén. déjenme hacer una oración y ahí los dejo. Después van a hablar algo más con el hermano Martín. Vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo y darle gracias al Señor por esta tremenda bendición de poder. De veras, hermano, quiero, no es por quedar bien con usted, pero yo me siento muy agradado y muy bendecido de parte del Señor y poder compartir este tiempo con ustedes. Para mí es una tremenda bendición, ¿verdad? Y mientras el Señor me dé la oportunidad, pues vamos a seguir ayudándoles a ustedes como un hermano mayor, pues ayudarles en su crecimiento, en su desarrollo espiritual, que el Señor nos lleve a niveles altos a todos, a todos. Oremos, Padre, te damos gracias por este tiempo, rogándote, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, a todos, Señor, a todos los hermanos, los corderitos, a los hermanos que están de servicio, a los hermanos líderes, también, Señor, bendícelos a todos, gracias por permitirnos compartir tu palabra y poder hablar de estas cosas del reino que son realmente maravillosas, Señor, y te rogamos que tú sigas dándonos la oportunidad de poder, Señor, escribir en los corazones de los hermanos. Tú nos has enviado a eso y queremos hacerlo con mucho deleite y también con mucha responsabilidad, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas a ellos, sus familias, sus casas, sus fuentes de ingresos, Señor, sus trabajos, todo, Señor, en el nombre de Jesús sean benditos. Y que hemos entrado a esta vida tuya, Señor, y que podamos aquí, Señor, poder encontrar lo que nunca hemos encontrado en ningún otro lado, Señor, y que siempre cualquier deleite mundano esté muy por debajo de esta vida hermosa que tú nos has permitido tener. Gracias, que esta palabra quede cincelada en sus corazones, Señor, y que podamos seguir creciendo en esta vida del reino. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amados, les bendigo a todos. Un abrazo. Y nos estamos viendo el día de mañana, si Dios quiere, en la iglesia, en nuestro culto familiar. Y los dejo ahí con el hermano Marvin, la hermana Elmi y todo su equipo para que afinen detalles. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Gracias. Tremenda bendición nos dejó hoy. Amén, hermanos. Solamente queremos decirles, ¿verdad? Este domingo son los bautismos. Ya sabemos, después de nuestro día de ayuno, vamos con todos los hermanos para allá. Solo quisiera les pidiera un favor, ¿verdad? Ya algunos ya se anotaron conmigo. Los que se van a bautizar, por favor, a sus pastoreadores, escríbale ahí, si usted va a ir, cuántas personas van a ir con usted y que les diga a ellos, yo no tengo transporte, o que les ponga ahí, yo sí tengo transporte. Esto es porque estamos coordinando pagar un bus, hermano. Y usted sabe que un bus tiene un costo. Y ya nos pasó una vez que contratamos un bus porque se apuntaron un montón de personas, hermano, y a la hora solo iban 3 personas en el bus. Entonces, yo creo que si solo hay 3 personas que no tienen transporte, pues las podemos acomodar con los demás hermanos que sí tienen transporte. Yo logré acomodar, una hermana se acercó a mí, hermano, apúnteme porque yo voy a ir. Y yo le pregunté, hermana, ¿usted va a su transporte? Sí, tenemos transporte. ¿Cree que hay espacio para otras personas, hermano? En mi carro caben 9 personas, me dice. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces es una bendición. Pero si usted no tiene transporte, háganos saber a través de su pastoreador, las hermanas con sus pastoreadoras y los hermanos con sus pastoreadores. Diga, hermano, yo no me voy a bautizar, pero yo quiero ir. Apúntenme, o yo me voy a ir a bautizar. Conmigo van a ir 2 personas adultas, un niño. Háganos saber todos esos detalles. Otro punto importante es la vestimenta para el bautismo. Mi esposa les va a compartir ahorita sobre la vestimenta que tenemos que llevar. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Sí, varias me han preguntado, ¿verdad? Entonces quedamos en que ahora íbamos a dar esos detalles. Para las hermanas, llevar una camisa oscura negra, si es posible, un pantalón negro o buzo o un jean negro, hermano.
Igual los hermanos varones, ¿verdad? Su camiseta oscura, gris, negra, y un pantalón oscuro, porque ustedes saben que al meterse al agua, pues todo se ve transparente ahí, entonces no queremos pues nada de eso, queremos que el momento sea completamente, hermano, en orden, todo en orden para el Señor. Si hay alguna duda, hermano, una pregunta, pues aquí estamos para responderles. Hermano, ¿dónde es el bautismo? ¿A dónde es? ¿Aquí en Cortés o en San Pedro? Es en Cortés, bueno, no es ni aquí en Cortés, es yendo para la frontera, Milla 4 se llama allá, ahí, perdón. Ah. Milla 4, creo que está delantito de Río Coto. Sí, un poquito más adelante, creo de San Marcos, por ahí, Milla 4. Vayan preparados, hermanos, porque los hermanos tienen un restaurante, ellos nos están dando un plato, ¿verdad? De pescado, raizambín, tajadas a 100 lempiras, ¿verdad? Para que después del ayuno pues tengamos una coinonía, ¿verdad? Previa al bautismo. Recuerde que ese día va a ser de ayuno, hermano. Entonces, pues obviamente vamos a salir con bastante hambre. El pastor dijo que primero íbamos a comer. Luego vamos a comer 2 pescados. Vamos a comernos un pescadito, váyase preparado, cualquier cosa, hermano, todos esos detalles, pregúnteselo a sus pastoreadores en los equipos, en los grupos. Amén, amén. Igual, ¿verdad? Siempre usted puede, cualquier duda que tenga, por favor, vía WhatsApp, ya sea personal o al grupo, usted puede despejar toda duda, hermano, para que nosotros estemos en sintonía. ¿Qué más se me escapaba? La hora de la salida, recordemos que como son 2 cultos, es ayuno congregacional, el bus va a estar saliendo por tarde. El bus y nosotros, todos los que vamos en caravana. Y el regreso, pues, si usted va en su carro propio, usted dice, yo a esta hora me voy, yo a esta hora me regreso. Y si no, pues, el bus está regresando por tarde, 4 o 5 de la tarde, venimos ya de regreso, hermano. ¿Verdad? Si usted quiere ir tenemos la playa enfrente, si usted quiere ir a bañar a la playa después del bautismo, puede ir a la playa, vamos a tener una piscina donde vamos a bautizar a los hermanos, así que vayamos preparados, hermanos, ¿verdad? Dios me los bendiga, Dios les guarde. El audio se canceló. Hermano, el audio se le canceló. Sí, se le canceló nada. Hermano, no se escucha. Gracias, hermano, gracias. No tiene audio. Todos los hermanos del equipo, corderitos. No sé desde dónde me quedé, ¿verdad? Pero... Amén. Bueno, lo importante es que si hay dudas, hermano, escríbanos al teléfono, avísenos cuántas personas van a ir con usted. No falten, hermano, no falten. Y los que se van a bautizar, hermano, por ningún motivo se nos vaya a quedar. Que allá le vamos Va a ser una bendición porque primero es el ayuno. Ese ayuno dedíquenlo para que el Señor derrame el fuego del Espíritu Santo en ese lugar. Recordemos, como decía nuestro pastor, ¿qué significa el ayuno? Oiga bien, no el ayuno. El bautismo significa muerte, resurrección a una nueva vida. Cuando usted es bautizado, hermano, una vieja naturaleza va a quedar sepultada ahí. Quizás usted que no está bautizado, que quiere bautizarse, usted dice, ¿por qué yo no cambio? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué vivo en esta condición? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Sabe por qué? Porque necesita sepultar la vieja naturaleza. Y para eso es el bautismo, que la vieja naturaleza quede sepultada ahí y emerja la nueva vida en Cristo, que Cristo tiene preparada para usted. Amén. Así que si ya no hay más preguntas, hermano, ya por el tiempo también, pues, nos damos por finalizada la reunión. Buen provecho para los que van a ir a cenar ahorita, ¿verdad? Y hermano, si Dios permite, amén. ¿Quién habló? Andrea. Andrea. Disculpe, hermano, es que mire, todo lo que el pastor dio y la enseñanza está en el PDF que ustedes mandaron. Amén, todo está ahí, hermano. Pueden leerla después.
para que ustedes pues puedan tratar de entenderle, leyéndola y viendo los textos bíblicos para que les refresque. La clase estuvo muy bonita, muy clara, hermano, para que la pudiéramos entender. Sí, amén. Ok, gracias, hermana. No olviden las tareas y las fotografías, hermano. Está bien. Bueno, nos vemos el mañana hay culto, no se lo pierdan. Vamos a estar dando detalles allá y luego el domingo, no falten, hermanos, recuerden las hermanas, su vestimenta, las que se van a bautizar, todo con decoro, en orden, los hermanos también. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos. Hermana María Luisa Lara, nuestra hermana Evelyn, hermana Andrea, hermana María Elena Monday, José Monday, tenemos nuestra hermana Bendiciones, hermanos. Gladys, nuestro hermano Richard, hermano Dios les bendiga, Oscar, amado. Dios les bendiga, hermano Carlos Contreras, nuestro hermano Omar, tenemos Bendiciones, hermano, y buenas noches. amén, nuestra hermana Merari con nuestro hermano, con su amado hermano que está ahí, Dios me lo bendiga. Hermana Genesis, Giorgio, Carlitos, Luciel, hermana Laoni, Dios me la bendiga. Hermano Ian, saludos. Nuestra hermana Gloria, con nuestro hermano Gerson, Dios les bendiga. Nuestra hermana Erika Paz, Dios me la bendiga. ¿Quién me escapó? Bueno, a todos, Dios me los bendiga, hermanos. Saludos, un fuerte abrazo. Hermana Juana Mesa, Dios me la bendiga también. Gloria al nombre del Señor. Amén.